consecuencias, algunas positivas, otras negativas, pero sí, digo, es seguir como profundizando algo. Se suma también la discusión que empezó a tener ahora el gobierno, que no está validando paritarias que tengan una variación mayor al 1%, al 2% mensual. Sí, eso ya viene pasando. De cualquier manera, igual los salarios por puntos contra la inflación de manera más rápida. Cuando es 2,5 no vas a ganar ni perder 3-4 puntos, porque estás muy sobre el filo. Entonces lo que sí está pasando ahora es que todos los aumentos son mucho más precisos. Es mucho más difícil tener variación. Para el dato del INDEC. ¿Para el dato del INDEC de este mes o para lo que viene? Perdón. Para el dato que van a mostrar ahora. Hoy a la tarde se va a publica el INDEC a las 4 de la tarde. Posiblemente tengamos alimentos, es más o menos un cuarto de toda la canasta. El 25% de todo lo que es la inflación son los alimentos. El tema es que dentro de los alimentos hay un montón. El gobierno no tiene nada para hacer y aparte no depende del clima o de las estaciones. Que es decir, no es ropa, no es educación, que depende muy concreto en algunos momentos del año, y no es, no sé, no es el tomate, no es la lechuga, que es lo que posiblemente pase, nunca, hay muchos meses en los que eso cae. Hoy la inflación, por eso creemos que no va a ser como la de noviembre, sino que puede ser un poquito más alta. Por eso no estamos hablando de que la inflación siga cayendo. Claro, estamos hablando de si va a dar 2,5, 2,7, 2,8, no importa. Pero en esos niveles, sí, perdón. ¿Cómo se conjuga mantener una inflación que siga desacelerando con un consumo que crezca? Porque vos hablabas ahí de una incidencia grande de todo lo que era alimentos. Y ahí primero, la economía 2020 ha caído 2%. Estamos lejos de estar hablando de una catástrofe, con todo lo que se hizo, ¿no? Y de hecho la economía empezó a crecer con la inflación más baja del año. Esto que decías recién. Claro. Y ahí, si querés, esa es como la parte libre. Porque se recupera el salario, ¿no? Entonces tiene que ver con eso, claro. Exacto, o sea, la mejor política para fomentar el consumo es no tener inflación. Claro. Y que haya un mínimo de estabilidad. Que hoy esto nos parece crédito, y eso es una muy buena noticia. Eso viene de la mano de baja inflación y algo de estabilidad en el mediano plazo. ¿Cuándo se puede levantar el cepo? ¿Qué ves? Algunos economistas o colegas tuyos dicen en marzo, otro dice no. 2,5%, base de evaluación, lo que hablamos al principio, y conseguir un monto para poder salir del cepo por los stocks. Al haber puesto esas condiciones, la temporalidad es medio difícil y empieza... La habilidad de ese